Bueno, continuamos en otro episodio de esta serie 52 días de Good News que tiene como propósito reflexionar justamente el Evangelio leído en una misa de domingo. Y bueno, van a ser 52 domingos que vamos a entrar en reflexión justamente lo que sería un año ordinario para dar una visión de un laico, siempre recordando que esto no sustituye las homilías y que nacen justamente del fruto de escuchar una homilía en misa. Así que el primer deber como cristianos católicos es ir a misa. Y más que un deber es una experiencia, es una necesidad que a medida que se entiende se hace más eh, dinámica y menos tediosa, menos aburrida, como muchas veces se percibe la Santa Misa, que en realidad no lo es, pero hay que entender y conocerla. Bueno, una de las cosas que hace el Señor en la misa es hablarnos a través de su palabra, es hablarnos a través de todo lo que Él nos quiere decir en toda la liturgia. Dios también nos habla directamente a nosotros a través de la conciencia, a través de personas que nos acercan a Él, pero principalmente no podemos perder ese enfoque, es a través de su palabra, que es además palabra segura, es verdad segura, es verdad revelada. El Evangelio de hoy, de este domingo, que fue 24 de septiembre del año 2023, justamente está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículo del 1 al 16. Y parte de una parábola. Jesús, y también quería hacer un inciso con esto, muy breve, Jesús hablaba en muchos de sus mensajes en parábolas. Y muchas veces el lenguaje de la Biblia, que no es en todo un lenguaje histórico, también se centra en este tipo de, de recursos para transmitir un mensaje. Siempre lo importante de todo esto, así como nadie se atreve a decir, bueno, si Jesucristo habló esto como un cuento, entonces no le paro mucho, porque al final fue un cuento, fue una historia. Es como que yo me pongo a hablar aquí del Quijote, o me pongo a hablar aquí de, no sé, de alguna comiquita, algo que uno ve en la televisión que tiene un mensaje, entonces uno dice, bueno, muy bonita la historia, pero al final eso es un cuento, no le paro. No, no. Todo lo que está en la Biblia es revelación, es voluntad y es palabra de Dios. Pero hay cosas que Dios nos quiso transmitir a través de parábolas o a través de poemas o a través de testimonios que más que narrar hechos científicos, literales, empíricos, narran la experiencia o nacen desde la experiencia emocional de la persona que vivió, valga la redundancia, ese relato o esa experiencia propiamente de Dios. Entonces, ¿qué parábola nos trae el Señor para este domingo? Una parábola hermosísima y además que nos cuestiona. Cuestiona la justicia de Dios o por lo menos la equidad. Es la parábola de aquel hombre que tiene un propietario pues que tiene una viña y contrata a unas personas para que trabajen en esta viña. Lo importante del texto es que a los primeros que él llama, que son los que trabajan desde la mañana, les ofrece de entrada, sería un contrato, yo que soy administrador, todo un contrato de servicio, y le ofrece un denario por la jornada. O sea, tu jornada iniciará, vamos a ponerlo en 8 horas, e inicia a las 7 y termina a las 4 o a las 8 y termina a las 5, pero vas a recibir un denario. Eso está bien, ahí no hay engaño. El problema y lo atípico, también debo decir esto, lo atípico es que este propietario sale por las calles y se ocupa de mirar a las personas que están sin hacer nada. Y entonces se consigue a unos que a media mañana están sin hacer nada y los invita a trabajar en su villa, pero a estos no les dice nada de un denario, sino que dice les pagaré lo que sea justo. Ya aquí el discurso es otro. A los primeros les ofrece el tope, que es el denario, pero a los otros les dice que les va a pagar lo justo, sin comparaciones y sin nada. Y la gente va a trabajar, le responde además. Luego están otros que están ya al mediodía y hay otros que van hacia el final de la jornada y también les ofrece lo mismo, ir a trabajar y pagar es lo justo. ¿Dónde viene el problema? El problema viene para los que reciben la paga, no para el dueño de la villa. Es que él empieza a pagarle a los villadores, comenzando a pagarles por los que entraron más tarde.
y estos empiezan a recibir un denario, un denario, un denario. Obviamente cuando vienen los que trabajaron desde la mañana piensan, vamos a recibir más. Y eso no es lo que ocurre, sino que también reciben un denario. Y ahí viene el reproche. Bueno, ya va. Tú a estos que trabajaron 2 horas, 4 horas, le vas a pagar lo mismo que nosotros que trabajamos 8 horas. Y aquí viene la gran enseñanza del Señor. El Señor le dice a ellos, a ustedes no los engañé porque desde que los contraté, y es verdad, yo les ofrecí un denario. Ahora, yo a estos, yo con mi dinero, voy a decir en lenguaje criollo venezolano, yo con mi dinero hago lo que me dé la gana. Y si yo quiero salir y darle plata a la gente, pues le doy plata y le pago lo que le quiera pagar. A ustedes les di lo que les ofrecí, no los engañé. Eso pareciera humanamente hablando injusto, pero en realidad no lo es. Cuando lo llevas primero a lo que es la promesa del Señor. El Señor lo único que nos va a ofrecer a nosotros en la vida, en nuestra existencia, es salvación. Miren, todo lo que vaya por un cristianismo de la prosperidad, de la salud, de la seguridad, de que nadie te va a hacer daño, de la protección, como trabajan otras creencias no cristianas, eso no es de Dios. Dios lo único que nos ha protegido y por lo único que se ocupó además y explica su encarnación y su venida al mundo y su humanización además, es la salvación de las almas. Y eso es importante entenderlo porque el denario representa esa salvación. No hay una salvación de clase A, clase B o clase C, aunque sí se pueda entender que en el cielo haya como unos niveles de glorificación a Dios distintos y que generalmente los santos que fueron más fieles, que fueron fundadores, que dejaron obras para la iglesia, deben estar en unos lugares muy privilegiados. No por eso son más santos que los otros santos que no son reconocidos por la iglesia desde el punto de vista de seguridad, pues de proclamación, porque nosotros tenemos el 1 de noviembre la fiesta de todos los santos y ahí entran todos. Ahí entran todos nuestros familiares que en buena lid, con misericordia y con buena vida, estarán con Dios. Son santos y representan la misma santidad que estos que son reconocidos por la iglesia. Entiéndase, por ejemplo, lo que pasa en un país. Yo soy venezolano, es mi nacionalidad y es donde vivo. Y aquí no, aunque haya gente que tenga una clase económica superior a la mía, y si la hay, muchas, no son más venezolanos que yo. No es la clase social lo que hace a que una persona sea más venezolano que otro. Es sencillamente el derecho que tenemos por haber nacido en esta tierra y amarla. Ahora bien, otro punto importante que reflexionaba el párroco en mi iglesia y me pareció fabuloso cuando lo decía, es la calidad del trabajo. Hay personas que pueden trabajar una jornada de 8 horas, pero en realidad esas 8 horas eficientemente trabajan 3, trabajan 2 o trabajan 4. Y lo demás es tomar café, echar cuento, ir para el baño, comer, echar chisme. Y están ahí sus 8 horas. Hay unos que hasta se van del trabajo sin avisar, regresan cuando les da la gana y también a los efectos laborales están trabajando 8 horas. Y hay otros que capaz trabajan menos, trabajan 6 horas, trabajan 3 horas, pero dentro de sus jornadas son tan eficientes que hacen el trabajo que el otro tendría que hacer en 8 horas. Entonces por eso es que rescato esa frase y de verdad que lo que decía mi párroco, bueno, el párroco no, el padre que ofició, que no es el párroco, pero el padre que ofició la misa hoy, lo decía y lo aplaudo. Él a los primeros les ofreció, vamos a llamarlo así, salvación, o el salario, pues lo justo. Pero a los demás les dijo que les pagaría lo justo. ¿Okay? Y eso justo fue a razón del trabajo que hicieron. Este dueño, fíjense ustedes lo importante de entender las palabras del Señor. Este dueño pudo haber salido a la calle y como limosna o como un auxilio, una ayuda, haberle dado un denario a esos vagos que estaban sin hacer nada. Mira, toma para que te compres algo, un cafecito, y le hubiese dado un denario. Los que están trabajando nunca se hubiesen enterado y no hubiese habido conflicto. Regaló su denario, pero nosotros nos dio el mismo denario por trabajar. Pero eso no fue lo que ocurrió. El Señor no da salvación a vagos. Y eso se me acaba de ocurrir. No sé si sea la mejor manera de decirlo. Pero Dios no le da denario a vagos. Dios te pone a trabajar. Y trabajar es trabajar en tu propia salvación, en tu propia redención. Bueno, que nos redime Cristo, pero aceptarla, buscar la conversión, buscar ser mejores personas. Eso es lo más bonito. O sea, Dios te dice, ya va. Primero tienes que estar en mi viña. Yo esa viña la llamaría mi iglesia. Yo en mi fe.
en mis actos, trabajar, cumplir las normas. Si te toca sembrar, siembra. Si te toca recoger cosecha, pues recoge cosecha. Si te toca cumplir los mandamientos, cúmplelos. Si te toca evangelizar, evangeliza, pero hazlo bien, hazlo con calidad. Y luego, cuando eso esté terminado, indiferentemente de la cantidad de horas que hayas trabajado, yo te voy a dar tu salvación. Y esa salvación, además, tiene que ser motivo de alegría para todos. Y eso también es importante. Esta parábola me recuerda, este pasaje me recuerda mucho la parábola del hijo pródigo. La actitud del hermano. La actitud del hermano era estar con el padre, trabajar para el padre, gozar de todos los beneficios que explicaba eso, pero no era feliz. Estaba pendiente del reproche. Y en vez de alegrarse porque su hermano había regresado y su papá había tenido un gesto de amor y de misericordia grande para con él, al contrario, fue reprochar: ¿por qué tratas a mi hermano así? Y a mí ni siquiera me diste un corderito para matar con mis amigos. Eso habla de las miserias humanas que hay dentro de nosotros, cuando siempre estamos viendo lo que hay en el otro y comparando nuestras vidas, nuestros trabajos con el otro, o procurando la imagen. Hay personas que gerencian y que trabajan en virtud de una imagen, pero no son buenas personas, o no tienen realmente empatía, o no son cercanos. Y hay otros, al contrario, que capaz pintan medio antipáticos, medio amargaditos, pero capaz hacen su trabajo y lo hacen bien. Entonces, qué bonito el Señor que nos enseña que primero nosotros no estamos llamados a administrar los bienes de Dios. Eso es importante. Nosotros estamos llamados a servir. Y si nos tocó desde la primera jornada hasta la última y nos van a pagar lo mismo, bendito Dios que ni tu vida ni mi vida tuvo ningún momento de desvío. Pero esa no es la historia común. La historia común, como decía el santo cura de Ars, es que no todos empiezan bien, no todos los santos empezaron bien, pero sí supieron terminar bien. Es decir, lo importante es que en tu vida y en mi vida, como lo tuvo por ejemplo un santo como San Agustín, Santa Teresa de Jesús también, haya un proceso de conversión que además te va a decir: Señor, como dice San Agustín, qué tarde te amé, qué tanto tiempo perdí en boberías, en cosas banales, sin sentido. Entonces, la vida es muy corta, sin duda que lo es. Y uno escucha a personas ya de la tercera edad decirlo y hasta que uno no llegue ahí no lo va a entender. Pero yo que tengo ya 41 años, próximo a cumplir 42 en el momento que hago esta grabación, me doy cuenta de que efectivamente ya me he comido 41 años de mi vida. Ya no hay juventud, ya no hay mentalidad, ya no hay espacio de mentalidad de muchacho, ya eres padre, ya estás entrando en otro proceso de tu vida. Y aquí no se trata de que siempre seamos jóvenes, no, es que estás en otro proceso y hay que vivir la vida en procesos. Porque si no vas a ser un viejo ridículo verde que te vas a querer siempre estar enamorando pavitas, y no vas a ser una persona que vaya madurando y preparando tu vida para ese encuentro con el Señor. Porque otra cosa importante, ya con esto termino, es que la jornada termina. Y esto es importante. Es decir, mucha gente no se pone a pensar que esta gente, es verdad, trabajó 2 horas, 4 horas a razón de los otros que trabajaron la jornada completa, pero nadie piensa en el día siguiente. De repente al día siguiente, estos que trabajaron las 2 horas, las 4 horas, son los que se quedaron con el propietario de la viña para trabajar una jornada ahora sí completa, mientras que los otros que habían trabajado la jornada completa y que se creían estrellas de Hollywood, capaz no volvieron a ir al día siguiente. Porque el reproche no es el bien que hace o sea, el reconocimiento del bien que hace el patrono, sino el reproche es que nosotros a veces queremos ser más patronos y más dueños de todo que el propio dueño, que es el Señor. Y eso también lo veremos en otra parábola, quizás nos coincida en algún domingo de esta serie, de la de los viñadores asesinos, cuando nos queremos apropiar de algo que no nos pertenece. Entonces, como decía el Señor en estos días, misericordia quiero y no sacrificio. Alabemos el bien que hace Dios y el bien que hace para con nosotros. Agradezcamos que tengamos trabajo, que tenemos salud y que tenemos estas experiencias donde Dios nos enseña que para Él la regla es la regla del amor, la generosidad en abundancia y velar por la salvación de todos sin excepción. Todos recibamos nuestro denario con gusto, indiferentemente de cuánto tiempo hayamos trabajado para obtenerlo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.